El día de hoy vamos a ver el curso de cómo enviar la prima de riesgo por primera vez, desde lo más básico, por cualquier cosa que nos haya escapado por ahí. Entonces, primero que nada me presento, mi nombre es Oscar Martínez Sendejas. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos lo vamos a ir viendo por bloques, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un bloquecito, abrimos una sección de preguntas y si no hay preguntas o quedan todas resueltas, avanzamos al siguiente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, primero hay que tener en cuenta quién son los que están obligados a hacer el envío de la prima de riesgo. Y hay que recordar que ya sea que tengan más de 10 trabajadores promedio en el año, que en un momento vamos a ver justamente cómo sacar esa, esa información, están obligados, ¿ok? También cuál sería, aunque tenga menos de 10 trabajadores, si en algún caso hubo alguna incapacidad por riesgo de trabajo, no una enfermedad general o, por ejemplo, de maternidad, sino de riesgo de trabajo, sin importar la cantidad de trabajadores, se debe enviar. Pero no necesariamente solamente lo deberíamos hacer por eso, ¿no? Digamos, eso ya sería por obligación. Pero también puede ser de que no hubo ningún riesgo de trabajo, pero nuestra prima de riesgo está un poquito alta. Entonces, si nosotros la presentamos, va a ir disminuyendo poquito a poquito, ¿vale? Entonces, primero que nada sería descargar la versión de SUA. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos al portal del IMSS en la sección de patrón, en la subparte de SUA, y ahí vamos a descargar, si nosotros no tenemos nunca SUA, vamos a buscar la sección que dice versión de SUA 3.5.3, ¿ok? Actualmente la más reciente es la 3.6.3, pero para poderla actualizar primero hay que descargar la anterior, ¿ok? Entonces nos vamos a la 3.5, vamos a irnos a la sección de descargarlo ahora y nos va a desplegar nuestro archivo .exe, ¿no? Que cualquier documento .exe es para que se ejecute un programa. Le vamos a dar en abrir y en automático la computadora va a hacer la instalación. Y como es un programa, nos va a dar la misma ventana de siempre para autorizaciones, permisos, términos y condiciones, que si nos quiere crear un acceso directo al escritorio, lo necesario de cualquier programa. Entonces yo les recomiendo que simplemente demos en siguiente, no cambiemos ni la ubicación de donde se va a guardar el archivo para que siempre tengamos seguro que se guarde en nuestra unidad C, que es el disco principal, y se nos va a crear una carpeta llamada cobranza. Entonces yo les recomiendo que dejen esa en automático que viene de default y los vamos a darle en siguiente hasta que nos solicite la instalación. Esperamos unos segunditos y terminaría la instalación, ¿vale? Entonces, aún así, ya que tengamos este archivo, para que no tengamos ningún problema con el envío de la prima, regresamos a la sección del IMSS del SUA y ahora sí nos vamos a ir a la sección de la derecha en donde dice actualiza la versión a la 3.6, ¿ok? Entonces es muy similar, es casi exactamente lo mismo, solamente cambia la liga de acceso y vamos a descargar el archivo exe, vamos a ejecutar las mismas ventanas que antes y listo, ya tendríamos nosotros nuestro SUA descargado en nuestra computadora, ¿vale? De ahí, lo primero que vamos a ver cuando queramos abrir el programa en nuestra computadora va a ser que nos va a pedir una asignación de contraseña, ¿ok? Entonces, esa ventana nos va a decir que el sistema no tiene asignado ninguna y que debemos hacer el registro. De manera predeterminada, siempre les va a hacer un usuario tipo admin y les va a pedir una clave. Aunque sea la primera vez, siempre va a decir la misma frase que dice clave nueva, ¿ok? Registramos la clave, confirmamos la clave para que sepamos que sí es la correcta y le vamos a dar en aceptar. Acá lo único que tienen que tener en cuenta es de que sí considera las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, si por algún accidente ahí tenían ustedes activados las mayúsculas y quieren volver a entrar o cometieron algún error de dedo, ya no los va a dejar. Entonces, podrían desinstalar otra vez el SUBE y volverlo a iniciar. Que ahorita que digamos, si sería la primera vez que lo descargan, no habría tanto problema. Pero si a lo mejor ya tendrían el registro de varios registros patronales o varios trabajadores y ya pierden el acceso, ya sería más complicado el acceso, ¿vale? Entonces, simplemente creamos la contraseña y con eso ya tendríamos nuestro acceso a SUA, ¿ok? Esa sería la parte esencial para ya tener el programa y posteriormente para hacer un envío de prima de riesgo necesitaríamos dos partes, ¿no? Mínimo un registro patronal y el registro de nuestros trabajadores. Entonces, vamos a ver un uso básico de SUA, nada más para ver cómo crear un perfil. Y el esencial sería irnos a la ventana principal de SUA, que es esta que tenemos acá, que es la que vamos a estar viendo. Tendríamos que ver la versión que sea la 3.6.3 y nos vamos a ir a la sección que dice actualizar y desplegamos las opciones con el símbolo de más.
Con el símbolo de más vamos a irnos a la sección de patrones y nos va a desplegar esta sección y nosotros les vamos a tener que dar en actualizar. ¿Qué es lo que vamos a tener que actualizar? Justamente estos datos que nos está solicitando, ¿no? De primera, todo eso lo podemos sacar de la TIP o de la hoja del registro patronal cuando hacemos el alta, que van a ser el registro patronal, la razón social, el RFC, dependiendo si es persona física o persona moral, la ubicación de la empresa, del centro de trabajo para ser más precisos, y acá sería la sección importante que sería la prima de riesgo, ¿ok? Entonces, nosotros, les recomiendo que, aunque a lo mejor la empresa se creó en abril o en mayo, aquí el SUA no les va a poner un limitante por si lo quieren registrar en marzo del mes que están haciendo, ¿vale? Porque como el envío se hace cada febrero, entra en vigor a partir del 1 de marzo. Entonces nosotros podemos dejar creada desde el 1 de marzo de todos los años nuestra prima de riesgo, ¿vale? Para que nosotros estemos seguros de que esté agarrando bien esta prima. Porque si nosotros generamos las líneas de pago de si pare con esto y cometimos un error, en automático el IMSS lo puede detectar y vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces, digamos, de los datos todos son relevantes, pero aquí en la prima de riesgo, si lo registramos mal, va a haber consecuencias, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengamos el registro patronal, tendríamos que hacer ahora sí el registro de los trabajadores. Entonces, sería la misma ventana, regresamos a SUA, nos vamos a la sección de actualizar, pero ahora en la sección de trabajadores, y ahí vamos a hacer el registro uno por uno de todos los trabajadores que tengamos. Aquí, ¿cuáles serían los datos que necesitaríamos? Sería el número de seguridad social, la fecha de alta, el RFC, el CURP, el apellido materno y paterno y el nombre del trabajador, ¿vale? Eso simplemente sería para que se quede el registro, ¿ok? De que está el trabajador dado de alta y cuántos días cotizados va a tener, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener registrado para que podamos calcular nuestros pagos mensuales o bimestrales y todo lo que tengamos que realizar, ¿vale? Eso sería como el elemento inicial y debería ser el que ustedes deberían tener a este momento, a este punto. Pero lo mencionamos porque puede ser que a lo mejor solamente estuvieron haciendo el pago de las líneas que llega de parte del IMSS y ahorita que ya están obligados a realizar el envío de la prima, no tienen nada en SUA y entonces ahí se empieza a complicar un poquito la situación, ¿vale? Entonces tenemos que tener esto de entrada para poder iniciar con el proceso. Aquí, que sería el primer bloque, que simplemente es la descarga, la actualización y el registro inicial del paquete SUA, ¿hay alguna duda o pregunta? Entonces, ahora sí, si ya tenemos esto, yo les recomiendo que van a tener que realizar un respaldo del archivo, ¿ok? Porque a este punto solamente tenemos lo que viene en la vista predeterminada del IMSS, ¿no? Los pagos que nos llegan sin considerar incapacidades, ausentismos, sin nada, ¿ok? Entonces, antes de hacer los registros relevantes, yo les recuerdo que lo mejor es hacer un respaldo para que lo tengan ahí en su computadora por si llegan a tener algún error o borran algún trabajador o cualquier cosa o por si en dado caso su computadora llega a tener algún problema, siempre tener en resguardo un respaldo de este archivo SUA, ¿vale? Entonces, ¿cómo realizamos el respaldo del archivo SUA? Ingresamos al SUA y posteriormente vamos a entrar a una ventana que casi no se ve, pero va a estar en la parte superior izquierda en la sección de utilerías, ¿ok? En utilerías nos va a servir para muchas funciones, pero particularmente vamos a irnos a la segunda opción que nos aparece, que se llama respaldar información, ¿vale? Le vamos a dar clic en respaldar información y nos va a desplegar la ventana donde nosotros queremos resguardar nuestro archivo. Para nosotros elegir dónde queremos guardar el archivo, le vamos a tener que dar clic en el botón de examinar. Y de ahí nos va a desplegar siempre la misma ruta de siempre, que es el disco C en la carpeta cobranza, ¿vale? La única diferencia es que aquí nos va a abrir una nueva carpeta que se llama SUA y nosotros podemos guardar ahí el respaldo. Pero esto es opcional, ¿ok? Esto no lo crea el programa con una ruta predeterminada, pero nosotros le podemos dar clic en la carpeta, en la sección de arriba, en donde está la unidad del disco, y ahí podemos ver las diferentes carpetas que existen en nuestra computadora, por si lo queremos guardar en descargas, en documentos o en cualquier otra situación que tengamos por ahí, ¿vale? Entonces, ya que tengamos este respaldo, se nos va a crear un archivo de estilo con terminación TBK, ¿ok? Entonces, solamente tienen que irse a esa carpeta donde realizaron la descarga para confirmar que sí tengan el respaldo, ¿vale?
Entonces, ya que tengan este respaldo, ahora sí yo los invito a que hagan el registro de todo lo que tengan que tener que no se ve de la manera predeterminada que son las altas, que son incapacidades, ausentismos, todas las hojitas de folios que tengan, hagan el registro. Y si en dado caso llegan a cometer un error o quieren restaurar la información, vamos a ver cómo hacer ese restaudo del respaldo. ¿Ok? El proceso es casi idéntico, solamente vamos a cambiar un lugar hacia abajo. Vamos a entrar a SUA en la misma ventana de utilerías, pero en utilerías vamos a irnos a la sección que dice restaurar información. Le vamos a dar clic y ahora en vez de que nos dé una ubicación de dónde guardarlo, nos va a pedir dónde vamos a obtener ese dato. Entonces, por eso les digo que tienen que tener muy claro en qué carpeta lo guardaron, porque si no, ahí se empieza a hacer un relajo y más si tenemos una gran cantidad de trabajo y tenemos un montón de carpetas y de archivos sueltos por toda la computadora, buscarlo se convierte en toda una misión, ¿no? Pero si lo guardamos bien en la sección pasada, nosotros únicamente buscamos ese lugar de acceso y lo vamos a encontrar con la terminación TBK, que esa es la forma fácil de identificar. Ajá, entonces nosotros le damos clic, le damos en abrir y se realizaría el resguardo de la información con el clic restaurar, ¿vale? Si llega a tener algún error, el SUA les va a estar diciendo esta situación, pero si no, les va a decir que el proceso fue finalizado a la perfección y que ya se va a ver reflejado los cambios realizados, ¿vale? Ahora sí, el registro de incapacidades, este es el que tendremos que tener cuidado. Vamos a realizarlo de trabajador por trabajador. Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Entraríamos otra vez a nuestro SUA, pero desplegamos la opción de actualizar. Ahorita la que habíamos trabajado era la de patrones. Ahora vamos a irnos a la que dice sección de trabajadores y ahí vamos a tener enlistados todos los trabajadores que tengamos. Tenemos que seleccionar el trabajador que tuvo la incapacidad del ausentismo, en este caso la incapacidad que es lo que nos corresponde para la prima de riesgo, y posteriormente le vamos a dar en la sección de movimientos. En la sección de movimientos vamos a encontrar una ventana que se llama incapacidades. Esa ventana que se llama incapacidades nos va a desplegar esta pestaña. Por ejemplo, aquí en esta captura de pantalla van a ver que hasta atrás, en la sección de hasta atrás, está el SUA, luego está en la pantalla de medio la información del trabajador, que ahí es donde, digamos, tenemos que asegurarnos, porque eso es otro error común que llega a pasar, que entre los clics derecho e izquierdo le llegan a registrar una incapacidad a un trabajador que no corresponde. Entonces, asegurarnos que sí estamos trabajando con el trabajador correcto. Y ya que nos despliegue la última ventana, la que tenemos hasta enfrente, serían los datos de incapacidad. ¿Ok? Entonces, estos botoncitos desplegables se van activando dependiendo cada tipo de registro que hagamos. Por ejemplo, van a ver que existe la sección que dice ramo de seguro. Aquí sería el más vital porque ahí se distingue si es una enfermedad general o si es maternidad o es incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si elegimos alguna de maternidad o enfermedad general, la que está a la derecha, que dice tipo de riesgo, se nos va a bloquear en automático. ¿Okay? Entonces, aquí no hay tanto problema porque lo único que tenemos que asegurarnos es de que nosotros tengamos la documentación de la incapacidad del folio que le dan al trabajador para que nosotros hagamos el registro. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos la hojita, que eso es muy importante tener la comunicación con los trabajadores para que nos entreguen esa documentación en tiempo, porque, por ejemplo, si a lo mejor hubo una incapacidad por allá de diciembre y nunca se las dijeron, pues empieza a tener problemas, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa comunicación para que tengan esa documentación a la mano. Ahorita vamos a ver una forma de poderla obtener en caso de que no se los haya comunicado su trabajador y van a hacer el registro, ¿ok? Simplemente es desplegar las opciones y toda esta información la van a sacar de esa hojita. Principalmente el folio, los días que hubo de incapacidades y el porcentaje si es que corresponde, ¿vale? Ahí ya los días se van a generar de manera automática si ustedes establecen la fecha de inicio y la fecha de término, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esos registros, le vamos a dar clic en aceptar y los otros lo vamos a ver reflejado en la pestaña de los trabajadores. En la sección de trabajadores, en la parte de abajo, por ejemplo, aquí en esta captura de pantalla, en la ventana de medio, ahí se alcanza a ver que hubo 2 incapacidades de ese trabajador con diferentes folios, ¿vale? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener cuidado. Por ejemplo, aquí ya les enseño cómo se ve la vista previa cuando le damos clic en ramo de seguro, que esta palabra, ramo de seguro, es la que nosotros vamos a encontrar en la sección del escritorio virtual para saber qué tipo de riesgo fue. Y aquí están estos 4, ¿no? Que sea riesgo de trabajo, enfermedad general, maternidad y licencia.
Entonces, ya simplemente hacemos el registro, lo guardamos y ya se quedaría reflejado en nuestro portal, ¿vale? De SUA. Y esta es una de las modalidades que podamos hacer uso. Si en dado caso, por ejemplo, ya sea que el trabajador no nos lo comunicó por algún problema personal o a lo mejor tuvo una incapacidad unos días antes de que renunciara o que hicieran alguna situación por ahí. Entonces, si nosotros no nos comunicaron esa situación, podemos llegar a tener problemas porque nosotros nunca nos notificamos de esta incapacidad, no la registramos en SUA. Y el problema es de que pasan bastantes meses, porque supongamos que el registro fue por allá de noviembre del año pasado, nosotros hacemos el envío de la prima en febrero, no hacemos el registro, pero ya después de unos meses, ya para eso ya pasó casi medio año, el IMSS se da cuenta de que no, cuando nosotros enviamos la prima de riesgo, no mandamos alguna de allá. Por ejemplo, que la prima de riesgo bajó, pero ellos tienen reportado que sí hubo una o dos incapacidades. Entonces, en automático puede generar un reporte para que hagan una revisión o multas y todo lo que corresponde, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa limitante, ¿no? De que no sabemos si hay un error humano en el proceso. O puede ser que sí nos notificó, pero por cualquier cosilla no lo registramos en SUA. Ok, en ese caso, yo les recomiendo que sí tengan activado su escritorio virtual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el escritorio virtual nos va a permitir revisar esa información y poderla subirla. El único inconveniente del escritorio virtual es de que si la incapacidad es muy reciente, no se ve reflejada. Pero tenemos la gran ventaja que nosotros tenemos que hacer el registro de la prima de riesgo hasta el mes de febrero del año pasado. Entonces, si a lo mejor hubo alguna incapacidad por allá de diciembre, ya se debería reflejado actualmente en el escritorio virtual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo accedemos al escritorio virtual? Primero que nada, tenemos que ingresar al portal de links en la sección de escritorio virtual y tenemos que ingresar con la e-firma. ¿Ok? Aquí tenemos que tener cuidado con cuál entrar. Por ejemplo, si ustedes son del registro patronal de persona física, pues entran con su e-firma y sin ningún problema. Pero si es el caso de que es una empresa, ahí tienen que entrar con la e-firma del representante legal. ¿Ok? Si ustedes no tienen acceso al escritorio virtual, lo primero que les va a pedir es que creen un acceso. El acceso se crea igualmente con esta misma ventana que estamos viendo. La única limitante es de que nos va a solicitar que esperemos unos 30 minutos entre que el portal se va actualizando para ver si existe alguna información. ¿Ok? Aquí cabe aclarar que esto no nos genera un registro patronal. ¿Ok? Esto nada más nos genera un usuario en el escritorio virtual. Y lo único que hace el escritorio virtual es que a partir de nuestra e-firma revisa en su sistema si hay algún registro de registro patronal a esa e-firma. ¿Ok? Si lo hay, precarga la información al portal y si no lo hay, simplemente se queda ahí como un usuario. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir que esto es como un alta de registro patronal, no es así, ¿vale? Nada más es como el usuario para poder tener acceso a nuestros registros patronales. Entonces, registramos los documentos del ser y el que y la clave privada y le vamos a dar en validar. Una vez que entremos al portal, vamos a ver este menú. Ajá. Por ejemplo, aquí vamos a ver los datos personales, los datos de navegación, datos fiscales, todas esas ventanas. ¿Cuál es la diferencia entre entrar como persona física o persona moral? Si nosotros entramos como persona moral, lo que vamos a ver al principio en la sección de arriba, aquí van a ver como una huellita con una letra D, de que es de la de IMSS Digital. Ahí va a aparecer el nombre del representante legal. Entonces, si nosotros buscamos el registro patronal, no lo vamos a encontrar porque hay una sección, la primerita que nos aparece, dice mis registros patronales. Entonces, por más que lo despleguemos, por más que lo actualicemos, nunca nos va a salir porque va a aparecer en las dos secciones más abajo, en donde dice empresas representadas. Donde estén las empresas representadas, desplegamos la opción del más. Ahí vamos a encontrar el registro patronal y le vamos a dar clic y ahora sí va a volver a cargar la misma ventana, pero la diferencia es que en donde está esa huellita con la D, del lado derecho ya va a venir el nombre de la empresa, ¿ok? Entonces, si en dado caso no pueden acceder, es por esa ruta, ¿ok? Tienen que entrar primero con el perfil del representante legal y luego activar la empresa representada para que ya puedan ver las opciones, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya que estamos seguros que estamos en el registro patronal correcto, vamos a irnos a esa sección y vamos a desplegar el más.
Con el botón de más nos va a salir del lado izquierdo nuestro registro patronal, el nombre de la razón social y la fecha de alta, aunque realmente casi siempre solamente viene el dato del registro patronal. Y nos va a aparecer unas acciones, ¿ok? No le tienen que dar clic en la palabra acción, porque parece como si fuera en esa sección. Tiene que ser en un poquito más a la derecha, en donde está la flechita hacia abajo, para que nos permita ver todas las acciones disponibles. En todo esto, por ejemplo, podemos encontrar algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los registros de obra, si a lo mejor no estamos en desacuerdo con alguna invitación que nos llegó, cualquier situación que tengamos ahí, la podemos ver, ¿no? Pero principalmente vamos a encontrar cuatro líneas, que sería la consulta de incapacidades por folio de incapacidades, por rango de fechas, por número de seguridad social y la más importante y la que yo les recomiendo que empiecen, la que se llama calificar incapacidades. ¿Ok? ¿Por qué les recomiendo esta última? Porque la de calificar incapacidades sirve para estos casos que les comento de que a lo mejor no hay una muy buena comunicación con el trabajador o a lo mejor ya no se pudo resolver esta situación, de que nos llega una incapacidad que no corresponde, ¿no? O al menos nosotros consideramos que no nos corresponde esa incapacidad, ¿no? De que a lo mejor el trabajador lo reportó que fue en el trabajo, pero nosotros no tenemos ese registro que fue en el trabajo o alguna situación. Nosotros podemos mandar el acuerdo de que no lo consideramos así para que se haga una revisión, pero la gran ventaja es de que como le damos en calificar, nosotros no lo vamos a usar para cancelar las incapacidades, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es como simular que las vamos a calificar para que nos salga una sumatoria de todos los trabajadores y de todas las incapacidades, porque las opciones anteriores son un poquito limitantes. Por ejemplo, en el folio de incapacidades se vería un poquito complicado si nunca nos dieron los papeles. Entonces, si nunca nos dieron los papeles, tendríamos que ir a la subdelegación y además tendría que ir el representante legal a la subdelegación, no podría ir alguien más para solicitar los folios. Entonces, pues sería un poquito tardado, ya le perdería esta función o esta facilidad de que sea en línea. Entonces, ese sería el primer problema con el folio de incapacidades. El rango de fechas, por ejemplo, puede aparentar que sea una muy buena opción porque el envío lo hacemos de manera anual, ¿no? Nosotros le podemos decir, bueno, pues quiero investigar de las incapacidades que hubo del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre. Pero el problema es de que el rango solamente lo permite de 15 días. Entonces ahí se empieza a complicar, ¿vale? Y el de número de seguridad social, pues aquí no está tan mal si nosotros tenemos poquitos trabajadores, pero si ya es una empresa un poquito grande, ya estar haciendo consultas de uno a uno ya se empieza a hacer un poquito más tedioso, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo se ve cada una. Por ejemplo, si entramos a la sección de acciones, folio de incapacidades, vamos a encontrar todas las que nosotros tengamos. No, perdón, primero vamos a entrar a la de calificar incapacidades, que es la que les comento que es la que yo les recomiendo. Le vamos a dar calificar incapacidades y nos va a aparecer una ventana como de este estilo, una tablita de estilo Excel en donde están los resultados. En automático siempre les va a mostrar los últimos 10 resultados. Yo les recomiendo que ahí en esa opción lo cambien a los 100, ¿ok? Puede ser que no tengan 100 registros, pero sí lo tengan al 100 para que tengan la ventana lo más, la mayor cantidad de registros posibles y se les haga más cómodo visualizarlos. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar el folio, que es lo que les digo que es lo complicado, porque si nosotros queremos registrar una incapacidad de un trabajador, pero él nunca nos encontró, bueno, nunca nos dio el documento, pues sería imposible registrarlo en SUA. Pues acá ya la vamos a poder visualizar. ¿Ok? Vamos a encontrar el número de seguridad social del trabajador, su nombre, y aquí está la sección que les había comentado de la sección de SUA, el ramo. Entonces, por ejemplo, aquí en el ramo ya nos dice que fue enfermedad general. Entonces, aquí ya decimos, bueno, ya nos quitamos un peso porque eso significa que no va a subir nuestra prima de riesgo, ¿no? Simplemente es la incapacidad que se tuvo que registrar en el SUA y eso nos hubiera bajado un poquito el pago de los pagos en Cipare, pero hasta ahí, ¿no? No nos genera un aumento de prima para el siguiente año. Si en dado caso sí fuera registrado como riesgo de prima de riesgo de trabajo, ahí les va a aparecer, ¿no? Un RT. Y les va a decir todos los datos que necesitan para hacer el registro en SUBA. ¿Se acuerdan que el SUBA nos pedía la fecha de inicio, la fecha de término y que nos calculaba los días, todo eso? Ahí está. De hecho, ahí dice los días autorizados, cuándo termina la incapacidad, todo lo correspondiente, ahí lo vamos a tener y vamos a estar como tranquilos, ¿vale? Entonces, ahí ya podremos hacer toda la revisión. Si nosotros lo hiciéramos por folio de incapacidades, les digo, tendríamos que tener este documento que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Pero si no nos lo compartieron, se empieza a ser más problemático.
Pero cómo se haría, ¿no? Si en dado caso lo queremos hacer. Por ejemplo, puede llegar a ser de que estos folios, a lo mejor sí se ve un poquito sospechoso, nosotros ya habíamos visto que un folio era muy similar y tenemos duda de que a lo mejor, ¿qué tal si es el mismo folio? Que ese folio sí existe, pero correspondía a otro mes o algo así, nada más como para tener la certeza de que el documento que nos entregaron sea el correcto. Tenemos que tener el documento, vamos a la sección donde dice serie y folio, buscamos eso, lo copiamos y lo pegamos en donde dice folio de incapacidad y le damos en consultar. Va a aparecer la misma información como hace rato, solamente que en vez de mostrar todos los resultados de todos los trabajadores, únicamente nos va a arrojar el de ese evento, ¿vale? Si lo hiciéramos por el del rango de fechas, les digo, el problema es que solamente les deja 15 días. Entonces, si ustedes quieren revisar todo un año, no es algo imposible, pero va a ser un poquito tardado, ¿no? Y unos de 15 días para llegar al resultado final, pues nos empieza a ser un poquito tedioso. Y el de número de seguridad social, ahí ya nada más es por si en dado caso quieren hacer una revisión uno a uno con algún trabajador o algo así, o si en dado caso sí llegan a tener más de 10, de 100 registros de incapacidad, ya no se empieza a entender ni dónde empezó ni dónde terminó la tabla, y lo quieren simplificar, ahí sí pueden hacer la búsqueda por número de seguridad social, y cualquiera de los resultados que nosotros hagamos, vamos a tener este de acá, ¿ok? Si ven cuál es la diferencia del resultado a comparación de el de calificar las incapacidades, que el ramo viene abreviado. En el otro caso decía tal cual, enfermedad general, y aquí el ramo dice EG, ¿ok? Entonces, si fuera por riesgo de trabajo, diría RT. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que aquí esta persona sí tuvo varias incapacidades, pero todas están clasificadas como EG, es decir, que no es necesario que realice algún cambio para la prima de riesgo, ¿vale? Entonces, hasta acá este punto que es cómo hacer los registros y cómo verificar si estamos haciendo el total de los registros de las incapacidades, que yo les recomiendo que hagan sí o sí. O sea, aunque confíen en muchos los trabajadores, no está de más antes de hacer el envío de la prima de riesgo, entrar a su escritorio virtual, revisarlo, cotejarlo y ver, a ver, yo aquí en escritorio virtual tengo 20 incapacidades, pero acá de cualquier tipo, tanto de enfermedad general como de riesgo de trabajo, pero en mi SUA nada más tengo 15, ¿no? ¿Cuáles son las 5 que me faltaron? O también lo que puede llegar a pasar es de que cuando nosotros nos entregaron la hojita, el trabajador en ese momento, su unidad médico familiar lo registró como enfermedad general. Pero después, en su segunda cita, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Y pues coméntame más, ¿no? ¿Cómo estuvo la situación? Sí, es que hice esta situación, pero cuando estaba en el trabajo, le dijeron, ah, mira, pues ese no me lo habías dicho en la cita anterior. Entonces ahí el IMSS se lo cambia de enfermedad general a riesgo de trabajo. Y entonces si a nosotros no nos dieron esa segunda hojita, nosotros nos confiamos de que era una enfermedad general y lo que les digo, la consecuencia es que van a pasar después de meses, ¿no? Acaba el año, hacemos el envío el siguiente en febrero y ya como por mediados del siguiente año ya nos llega la carta del IMSS y tenemos que hacer el recalcular todos los pagos que habíamos hecho. Entonces, digamos, por el riesgo, el margen de error humano y todo eso, yo sí les recomiendo mucho que entren a la opción de escritorio virtual para confirmar. ¿Vale? Entonces, ya que tengamos toda la información, igual la podemos exportar por si lo quieren llevarse a una tablita en Excel y ya copiar y pegar directamente en Suba para que se les haga más cómodo. También lo pueden hacer con la ventana de exportar. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya que tengamos esto, ya asegurarnos que nuestros archivos están bien validados, que están bien amarraditos, que todo está perfecto, ya vamos a tener que hacer generar el archivo de la prima de riesgo, ¿ok? Y aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿ok? SUA es un programa, es como una calculadora. Entonces, sí nos ayuda a hacer los cálculos para que nosotros no tengamos que tener ahí las tarifas y los montos y cómo va cambiando, cómo va subiendo, pero no es ningún trámite oficial hasta que lo mandemos a ITSE, ¿ok? Entonces, este primer paso, que es, si ven, no es enviar la prima de riesgo, es generar el archivo de la prima de riesgo, ¿ok? Entonces, en este paso no se llegan a confiar que a lo mejor ya hice el documento, ya lo generé, ya lo guardé en mi computadora y ya quedó, ¿no? No, no, no. Es nada más para generar el archivo que posteriormente lo vamos a enviar a ITSE para que se formalice el envío, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a abrir nuestro sistema de ITSE con el usuario y la contraseña que habíamos creado de la primera parte que vimos y vamos a darle en aceptar.
Primero que nada vamos a elegir el patrón, ¿ok? Porque si nosotros tenemos varios ahí patrones registrados en nuestro SUA, podemos cometer algún error, ¿vale? Entonces, primer paso, nos vamos a ir a actualizar patrones y en la ventana de seleccionar vamos a tener toda la lista de los patrones que tengamos. Vamos a seleccionar solamente uno y ya de ahí aseguramos que ese sea correcto en la parte superior, ¿vale? Entonces, ya que tengamos ese registro patronal, ahora sí ya empezamos a hacer el envío, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ver que, ¿se acuerdan que aquí en SUA todo se abre con los símbolos de más, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace ratito estábamos en la sección de actualizar, esa digamos es la más sencilla, ¿no? Que el patrón, los trabajadores, que el índice nacional, todo eso lo vamos a hacer, ¿no? Pero aquí vamos a desplegar el más, pero de la tercera opción, la que se llama determinación de prima de riesgo de trabajo. Cuando le demos clic en ese simbolito de más, nos va a desplegar tres opciones. Acá, si ven, dice cálculo de días, cálculo de la prima y obtención de reportes. Para que ustedes puedan generar el archivo, solamente es necesario hacer el segundo, el de cálculo de la prima de riesgo. Pero le recomendamos que hagan la ruta de los tres, ¿ok? En ese orden que viene. Cálculos de días, de días y trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que si en dado caso a lo mejor no nos conviene hacer el envío o cualquier cosa, pero qué tal si sí estamos obligados, ¿no? Si queremos confirmar que hubo 10 trabajadores de manera promedio o más, podemos hacer este proceso. ¿Okay? Acuérdense que dice trabajadores promedio, porque no significa que si nosotros tuvimos en algún momento 10 trabajadores en el año, ya cumplimos ese requisito. No, sino que se refiere a promedio. Va a ser todos los días trabajados de esos trabajadores entre 365. Si el resultado da más de 10, entonces ya estamos obligados. Si da un poquito menos, ya no quedaría. Por ejemplo, ¿qué pasa si todo el año nada más tuvimos 2 trabajadores de enero a noviembre y en la última quincena de diciembre metimos a otros 8? Si suman todos los días y los dividen entre 365, a lo mejor no superan los 10, aunque en el año tuvieron a 12 personas ahí, ¿ok? Entonces, por eso es importante sacar este dato, simplemente para asegurarnos si estamos obligados o no de hacer el envío, ¿ok? Ya de ahí hacemos el envío y la última opción, que es la que dice obtención de reportes, simplemente es para generar reportes de resumen. Pero para que ese reporte de resumen funcione bien, tenemos que haber hecho los dos con anterioridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos el envío de la prima de riesgo? Le vamos a dar en la primera opción, el que les digo que es cálculo de días y trabajadores, y lo primerito que nos va a solicitar va a ser el año a calcular. Por ejemplo, ahorita que estamos en febrero de 2024, el que tendremos que hacer es el del año anterior, ¿ok? Que sea 2023. Entonces le ponemos año a calcular, 2023, y si ven todos los datos están en blanco. Por eso la importancia de que todo lo que hemos hecho para atrás esté limpio, ¿ok? Porque si nosotros cometimos un error en SUA, porque les digo, es como si fuera una calculadora, hay error humano. Si nosotros hicimos un registro mal, este cálculo también va a estar mal, ¿ok? No, ahí tenemos que tener esa limpieza de trabajo, ¿no? Entonces, si ya estamos seguros que todo está bien, le vamos a dar el año y le vamos a dar clic en calcular. Y solito nos va a dar esta situación. Por ejemplo, aquí va a decir, mira, ¿sabes qué? En enero cotizaron personas 62 días. En febrero 56, ¿no? Y ustedes dirán, ah, pero ¿sabes qué? Enero no tiene 62 días, ¿no? Pero hace referencia a eso, ¿no? A de que de manera promedio con los trabajadores se juntaron 62 días. Por ejemplo, que hubo 2 trabajadores que trabajaron 31 días y en total son 62. Y así sucesivamente, ¿no? Que les digo, a lo mejor aquí pues mentalmente no cuesta tanto trabajo, pero si a lo mejor ya tenemos varios trabajadores y algunos estuvieron nada más unas cuantas quincenas, ya se empieza a hacer más complicado, ¿no? Entonces, mejor que ese cálculo lo haga SUA, nos ayuda en eso, va a hacer el cálculo, va a decir cuánto fue el total de días cotizados, por ejemplo, en este caso 944, y lo divide entre 365, ¿no? Que son los días del año, y nos va a dar el trabajador promedio. Por ejemplo, aquí nos da 2.5. Entonces, por eso es lo que dicen, no, yo tuve 10 trabajadores, ¿no? Pero sí, pero de manera promedio tuviste 10, porque pudiste haber tenido más, ¿no? A lo mejor te da el resultado 9.5 o 9 cerrado. Entonces, ahí ustedes tendrán que hacer ese cálculo. Y si llegan a ver, no les solicita absolutamente nada. Simplemente les arroja el dato y listo. No les da para que ustedes lo puedan mandar a alguna hoja de Excel o que lo guarden como un PDF. Simplemente les da el dato. Ajá. Nada más es para esa última parte que dice trabajadores promedio expuestos al riesgo. ¿Quién estuvo expuesto al riesgo? 2.5 trabajadores y listo. ¿Ok?
Y ya si ustedes están tranquilos con ese resultado, ya le pueden dar clic en salir, ¿ok? Entonces, ya con eso quedaría registrado. Ahora, ya sea que con este proceso que hicimos ya estamos seguros que sí queremos hacer el envío, o a lo mejor, aunque no queramos, estamos obligados, ya vamos a hacer el cálculo en la segunda opción, en la que se llama cálculo del prima del riesgo de trabajo. Entonces, primero que nada, les va a aparecer las ventanas de registros patronales. Dice registro patronal 2, 3, 4, 5, ¿ok? Eso pasa cuando ustedes tienen más de un registro patronal en el mismo municipio, ¿ok? Pero si son registros patronales diferentes, no es necesario registrarlo. ¿Por qué? Porque si ven justamente en esa numeración, ¿cuál falta? El 1, que es el de ustedes, ¿ok? Entonces, si no tienen otro registro patronal en ese mismo municipio, no es necesario que hagan ningún cambio por ahí y van a irse a la sección de abajo. Este es el cálculo que nos va a apoyar SUA para que nosotros no cometamos error ahí de dedo, ¿no? Le vamos a dar clic en calcular y va a ser este procedimiento, ¿ok? Primero nos va a decir que no existen casos para generar, o sea, primero nos dice, ¿sabes qué? El cálculo ya lo hice, está terminado, y luego nos manda esta advertencia que dice, no existe casos para generar. Aparentemente por el formato que tiene SUA parece que son errores, ¿no? Que algo salió mal. Pero si ven, no, tiene este colorcito azul que nada más es como informativo. Nada más que pues el diseño de SUA como que todavía no se actualiza, se quedó un poquito de computadoras viejitas, por eso se ve un poquito alarmante, pero no. Si nos salen estos cuadritos azules significa que son informativos y que todo va perfecto en nuestro proceso. Dice que ya se hizo el proceso, que no existen casos para generar, o sea, de que ya concluyó con el caso que hizo. Y hasta acá, del lado derecho, vamos a ver el resultado. ¿Okay? Por ejemplo, van a ver que en la parte de arriba vienen los datos del registro patronal y la clase que le corresponde y la prima que tenía en ese momento. O sea, por ejemplo, la prima que hubo en 2023. Que es lo que les digo, a lo mejor yo no tuve 10 trabajadores, pero me dedico no sé, a la construcción. Entonces mi prima de riesgo es muy alta. Entonces yo la quiero bajar un poquito. Yo cuando hago este cálculo y no tuve, dado que no, en un supuesto que no hubo este riesgo de trabajo, entonces su prima nueva, en la parte de abajo a la derecha, en color azul, van a encontrar el resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos, se quedó igual la prima de riesgo, ¿no? O sea, en 0.5, que es lo más baja. Si ustedes ya tienen 0.5, ya no la pueden bajar más. Y ahí aparecía la prima nueva. Si a lo mejor ustedes tienen una prima de 3, va bajando de uno en uno, o dependiendo las incapacidades que hubo, puede ir subiendo, ¿vale? Entonces, ahí ya nosotros vamos verificando esta situación, ¿ok? Por ejemplo, si a lo mejor no estábamos obligados, pero vemos que nuestra prima nueva es más baja, pues entonces ahí sí realizamos el envío, ¿vale? Nada, más que nada como una estrategia para que nuestros pagos del siguiente año no salgan tan elevados, ¿vale? Entonces, ya que confirmamos que nuestra prima de riesgo está bien, o sea, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que no está mal por ahí, digamos, de manera automática? ¿Qué tal si nosotros estamos seguros, porque nosotros vimos el caso directo con nuestro trabajador de que tuvo una incapacidad de riesgo de trabajo, nosotros calculamos nuestra prima y nos sale más baja y ya decimos, ay, ¿qué pasó, no? Pero en este caso que ya sabemos que todo está bien, le vamos a dar en siguiente. Vamos a darle que si queremos hacer la determinación, le vamos a dar que sí, con el botoncito de generar archivo. Y ahí directamente nos va a mandar a la misma carpeta que teníamos cuando nosotros creamos el SUA, ¿no? Les digo, siempre es la misma ruta. La unidad C, que es la unidad principal, cobranza, SUA. Entonces, si a ustedes les gusta guardar la información en esa carpeta, está perfecto, y si no pueden elegir otra. Le vamos a dar en aceptar y nos va a cerrar el programa, ¿ok? Entonces, nosotros cuando queramos confirmar si se creó este archivo, nosotros tenemos que ir a nuestro explorador de archivos de nuestra computadora y entrar a la carpeta y buscar si ahí está esa información. ¿Cómo la vamos a encontrar? Con la terminación .dap, ¿ok? Va a estar el registro patronal y .dap. Eso significa que ya tenemos nuestro archivo de SUA bien hecho, bien construido y ya lo podemos enviar a ITSE. Lo que les digo, este archivo .dat no significa que ya está registrado para el INSE. Esto nada más está registrado para nosotros en nuestra computadora. Todavía no hemos hecho el registro en oficial. Entonces, si ya tenemos esto, ya tenemos el DAP. Les digo, la otra opción, aquí ya no es obligatorio, pero por si lo quieren hacer,
les digo que en el SUA, en la sección de obtención de reportes, podemos hacer el registro. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya queremos ver esto, pero lo queremos pasar a un PDF, a una tablita de Excel o cualquier información por ahí, como ya hicimos el cálculo, ya calculamos también nuestros trabajadores promedio, ahí vamos a darle en seleccionar reporte. Ya podemos ver el reporte de los trabajadores de promedio expuestos al riesgo, el reporte de la prima del riesgo, la carátula de determinación, la relación de casos, o sea, un resumen de cuántas incapacidades hay, ¿no? Porque ya ven que el menú de los trabajadores es un poquito incómodo, ¿no? Tenemos que ir uno por uno, por uno, por uno, se empieza a hacer un poquito incómodo. Aquí si nosotros le damos relación de casos, nos va a aparecer como una lista, ¿no? De las incapacidades de los trabajadores y todo eso, ¿vale? Eso porque son de riesgo de trabajo. Si nada más queremos ver las incapacidades generales, o sea, todas, tendríamos que irnos a la que dice incapacidades de trabajadores y ahí nos va a aparecer resumen de maternidad, de enfermedad general y riesgo de trabajo. ¿Ok? Esto, les digo, esto no genera nada oficial, simplemente son por si queremos guardar estos datos en un PDF o para exportarlos a algún archivo Excel y que nosotros tengamos nuestro papel de trabajo, ¿vale? Pero nada más es opcional. Ahorita lo único que nos sirve de este archivo SUA es el que generamos con terminación .dap. Con ese que tengamos, vamos a enviarlo a ITSE. Entonces, ¿cómo lo enviamos? Vamos a entrar al portal de ITSE. La gran ventaja actual de ITSE es de que ya no es tan problemático como lo era antes, aunque si llegan a tener algún inconveniente, yo sí les recomiendo que revisen esta sección. Esta sección era de antes, si a alguien le tocó hacer acceso a ITSE, era todo un tema que teníamos que actualizar el Java y hacer la extensión y que si no agarraba teníamos que actualizar todos los proxies y habilitar ventanas y era una cosa y que si se congela una ventana tenemos que volver a empezar y teníamos que usar Internet Explorer que ahorita ya no existe. Entonces era todo un relajo, ¿no? Entonces, en teoría, si ustedes abren cualquier navegador, yo les recomiendo Chrome o en su defecto Edge, ya les debería funcionar, pero si llegan a tener un problema, yo les recomiendo irse a esta sección, a actualizar su Java por cualquier cosa y asegurarse que tienen todos los requisitos mínimos y proceder, ¿vale? Entonces, ya que estamos en ITSE, vamos a meter nuestros certificados como el procedimiento, dependiendo si tenemos certificados o si fues de persona física o de representante legal, meter la e-firma, pero pues si no, hacemos el registro normal y vamos a entrar oficialmente a ITSE. De estas opciones, vamos a irnos directamente a la que se llama DAP-SUA, que es el de el envío, ¿ok? Hay otra abajo, que es donde llegan a ver como confusiones, que se llama riesgo de trabajo terminado. Entonces, ahí nada más es como para ya lo que ya finalizó, ¿ok? Entonces, ahí no lo vamos a hacer. Tiene que ser en DAP-SUA, ¿ok? Aunque parezca que es el otro, no. Ustedes tienen que darle DAP-SUA. De hecho, ahí abajito van a ver que es la presentación de la determinación de la prima de riesgo. Entonces, vamos a entrar a DAP-SUA y si ya lo enviamos con anterioridad, vamos a darle en reimpresión de acuse, pero en este caso vamos a darle en el de arriba que dice registrar o validar archivo, ¿ok? Porque también puede ser de que por alguna otra ocasión el DAP venga dañado, ¿no? Entonces, vamos a registrar o validar que esté bien. Vamos a darle en esa opción. Nos va a hacer esperar un ratito dependiendo la red y el navegador y vamos a subir el archivo. Ya que tengamos el archivo, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la carpeta que nosotros pusimos. Les digo, si no la encuentran, siempre váyanse a la segura, disco C, cobranza, SUA, y ahí debería estar, ¿no? Y ya que lo subamos, va a esperar un ratito, que realmente no es casi nada, es una cuestión de unos 10 segundos exagerado, y nos va a dar casi el mismo reporte que teníamos en SUA. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora sí ya es oficial, ¿ok? Ahora sí ya le hicimos la notificación al IMSS, ya el IMSS está registrado de que bajó o subió nuestra prima de riesgo y va a entrar en vigencia a partir del 1 de marzo de este año que hicimos el envío. Si van a ver, es igualito que SUA. Nos va a pedir, bueno, nos va a indicar los datos del registro patronal en la sección de arriba. Va a venir el cálculo, lo mismo que nos aparece acá, que los días subsidiados, los porcentajes, el número de funciones, todo ahí va a venir. Y a la derecha nos va a decir la prima resultante y la prima nueva, ¿ok? Entonces ahí ya nosotros nada más tenemos que comparar que sí sea la correcta y listo. Si en dado caso llegan a tener algún error, puede ser de que su archivo DAP esté dañado y simplemente vuelven a hacer el proceso en SUA, nada más borran el anterior para que no se confundan porque va a ser casi el mismo nombre, borran el anterior, generan un nuevo DAP y lo envían acá y listo, ¿vale? Pero ya que vean esta ventana, ahora sí, ya es donde quedó el oficial. Ya nosotros lo único que vamos a tener que hacer es irnos en la sección de abajo, van a encontrar un mini cuadrito, uno muy chiquito,
que dice acepto, que es donde ya nosotros confirmamos y ya confirmamos que todo está bien, y le vamos a dar en enviar y listo, ¿ok? Ya para este proceso ya quedó concluido, nada, lo único nuevo va a ser el folio, pero ya nos va a dar la ventana de imprimir acuse, por si en dado caso se les cierra el navegador, cualquier problema, no se preocupen, ustedes pueden entrar otra vez a ITSE y en lugar de darle en registrar o validar, acuérdense que abajo había uno que decía reimprimir acuse. Si ustedes le dan ahí, va a estar vigente el que acaban de enviar y listo, ¿vale? Entonces, ya lo único que tendremos que hacer es en imprimir acuse, asegúrense siempre que tengan las ventanas habilitadas, dependiendo del navegador que tengan. Si no saben cómo revisar esa información, cuando ustedes le dan en imprimir acuse, en la parte superior derecha deben ver si se les activó un cuadrito, ¿no? Como una tachecita de que se están bloqueando ventanas emergentes. Entonces nada más las habilitan y cuando lo vuelvan a picar ya les va a generar el PDF, que más o menos lo vamos a encontrar así. Es lo mismo que habíamos visto en la pestaña anterior, pero ya en formato PDF, ya con su sello digital. En la parte de abajo van a ver que dice cadena original, ahí ya es el oficial de que ya está sellado de manera digital por el INS. Y ya nada más confirmamos esto, guardamos la documentación con todos nuestros papeles de trabajo para no tener ningún inconveniente. Y ahora sí, cuando nosotros hagamos nuestro SUA de marzo 2024, le ponemos fecha de cambio de la prima de riesgo al 1 de marzo, registramos la prima que nos dio de resultado el SUA y listo. Ya oficialmente estaría enviado nuestra prima de riesgo. Si no hay dudas ni preguntas, pues nos vemos y muchas gracias por su atención.